rechazada en su pueblo por pintar apaches, cuando uno apareció en el bosque pidiéndole ayuda, ella, antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Estaré saludando. Elena Márquez era una pintora rechazada por la sociedad que había perdido todo después de que sus obras fueran consideradas demasiado atrevidas para una mujer. Pero cuando se encontró con Ayana, un guerrero apache herido que portaba pigmentos sagrados nunca antes vistos, descubrió que juntos crearían el arte más poderoso de sus vidas. El aroma acre de los óleos, mezclado con el olor a humedad de la cabaña abandonada donde Elena había buscado refugio, la envolvía como un sudario de desesperanza. Sus manos, manchadas de pintura seca, temblaban mientras sostenía el último lienzo que le quedaba. El estruendo de cascos de caballos resonaba en la distancia, acercándose peligrosamente a su escondite en las afueras de Santa Fe. «Esa mujer descarada debe estar por aquí», rugió la voz del sheriff Morrison, cortando el aire matutino como una navaja. «Nadie pinta esas indecencias y se queda en mi ciudad». Elena apretó los labios, recordando la humillación de hace 3 días. Sus pinturas de mujeres apaches, mostrando su fuerza y dignidad en lugar de representarlas como salvajes, habían causado tal escándalo que la habían expulsado de la galería. Peor aún, el reverendo había declarado que sus obras eran una ofensa a los valores cristianos y había incitado a la multitud a destruir su estudio. El sonido de pasos pesados sobre las hojas secas la hizo contener la respiración. Sus dedos buscaron instintivamente el pequeño cuchillo que llevaba oculto en las faldas, pero sabía que de poco le serviría contra varios hombres armados. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un ruido sordo, como el de un cuerpo pesado cayendo al suelo, llegó desde el otro lado de la cabaña. Elena se acercó sigilosamente a la ventana trasera, y lo que vio la dejó helada. Un hombre joven, claramente apache por su vestimenta de cuero decorado con cuentas y plumas, yacía inconsciente junto a un arroyo. Manchas oscuras, que reconoció como sangre, empapaban su camisa. En ese momento crítico, mientras los gritos de los hombres del sheriff se acercaban por el frente, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salió por la ventana trasera y se arrastró hasta donde estaba el apache. Era joven, quizás de su misma edad, con facciones nobles y una piel bronceada que contrastaba con las cicatrices de guerra que marcaban sus brazos. Pero lo que verdaderamente la sobresaltó fue lo que llevaba en su bolsa de cuero, pequeños frascos con pigmentos de colores que nunca había visto. Azules profundos como el cielo nocturno, rojos que parecían sangre de la tierra misma, y amarillos dorados que brillaban como el sol del desierto. «No puedo dejarte aquí», murmuró Elena, y con una fuerza que no sabía que poseía, lo arrastró hasta la cabaña justo cuando el ruido de los caballos se intensificó. «Registren cada rincón», bramó Morrison. «Esa pintora inmoral no puede estar lejos». Elena tapó al apache con una manta vieja y se las arregló para parecer que dormía en el otro extremo de la habitación cuando la puerta se abrió de par en par. «¿Quién anda ahí?», gritó Elena, fingiendo despertar sobresaltada. Morrison entró con 3 hombres más, sus botas resonando sobre el suelo de madera podrida. Su mirada recorrió la habitación con desconfianza. «Busco a Elena Márquez, la pintora», escupió las palabras como si fueran veneno. «Una mujer morena, de unos 25 años, que anda metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente». «Aquí solo vive mi tía enferma», mintió Elena, modificando su voz para sonar más joven. «Llevamos semanas sin ver a nadie más». La mirada del sheriff se detuvo en la manta que cubría al apache, pero solo vio la forma inmóvil de lo que parecía una anciana dormida. «Si ven algo sospechoso, reporten inmediatamente», gruñó Morrison antes de salir, llevándose el sonido metálico de las espuelas con él. Elena esperó hasta que el ruido de los caballos se desvaneció por completo antes de atreverse a moverse. Se acercó al apache y notó que había comenzado a despertar. Sus ojos, negros como la obsidiana, se abrieron lentamente y la miraron con una mezcla de confusión y cautela.
Tú, me ayudaste. Su voz era ronca, pero hablaba un español sorprendentemente claro. ¿Por qué? Elena sintió como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral. Había algo en la manera en que la miraba, sin el desprecio que había visto en tantos otros rostros últimamente. ¿Por qué? Elena buscó las palabras. Porque reconozco el dolor en los ojos de alguien que también ha sido rechazado por su arte. Aiyana, que así se había presentado cuando pudo hablar con más claridad, se incorporó lentamente, tocándose el costado herido. Los soldados nos atacaron cuando regresábamos de recoger los pigmentos sagrados para las ceremonias de invierno. Soy el único que escapó. Elena observó las bolsitas de cuero que había visto antes. Esos colores, ¿los haces tú? Por primera vez, una sonrisa apenas perceptible cruzó el rostro de Aiyana. Mi abuela me enseñó los secretos de la tierra. Cada color tiene un espíritu, una historia. Esta pintura azul viene de flores que solo florecen bajo la luna llena. El rojo, de una arcilla que se encuentra en cuevas sagradas donde nuestros ancestros dejaron sus manos marcadas. Los ojos de Elena se iluminaron con una fascinación que hacía días no sentía. Yo también pinto. O pintaba antes de que me expulsaran de la ciudad por mostrar la verdadera belleza de tu pueblo. Aiyana la estudió con mayor intensidad. Tú pintaste a los apaches. ¿Por qué? Porque vi algo que nadie más quería ver, respondió Elena, acercándose a sus lienzos abandonados. Vi la dignidad, la conexión con la tierra, la sabiduría ancestral. Vi lo que realmente son, no lo que el miedo de otros había decidido que fueran. Sin pensarlo, Aiyana se levantó y se acercó a los cuadros. Su respiración se aceleró al ver las pinturas de mujeres apaches trabajando la cerámica, hombres enseñando a niños los secretos de la caza, ancianos compartiendo historias alrededor del fuego. Estos somos nosotros, murmuró, tocando suavemente la superficie de uno de los lienzos. Pero nunca había visto a mi pueblo pintado con tanto respeto. En ese momento, algo cambió entre ellos. La barrera del miedo mutuo comenzó a desmoronarse, reemplazada por una comprensión profunda que ninguno de los dos había experimentado antes. Los colores que uso yo no logran capturar la verdadera esencia, admitió Elena. Son pigmentos comerciales, hechos para la gente de la ciudad, pero los tuyos tienen vida propia. Aiyana abrió una de las bolsitas y extendió un poco del pigmento azul en su palma. En mi cultura, compartir estos colores sagrados es algo que solo se hace con familia. Pero tú ya eres parte de nuestra historia por la manera en que nos has pintado. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Me enseñarías, me mostrarías cómo usar estos colores verdaderos? Solo si tú me enseñas tu técnica, respondió Aiyana, señalando los pinceles y la manera en que Elena había logrado capturar expresiones tan realistas. En mi tribu pintamos en pieles y rocas, pero nunca en estas. ¿Cómo las llamas? Lienzos, explicó Elena, sintiendo una emoción creciente. Y sí, te enseñaré todo lo que sé. Pero antes de que pudieran continuar, el sonido de cascos regresó, esta vez acompañado de más voces. El rastro de sangre lleva hasta aquí, gritó una voz diferente, y encontramos marcas de mocasines apache. Elena y Aiyana se miraron con alarma. El refugio temporal había sido descubierto. Tenemos que irnos, susurró Aiyana, recogiendo rápidamente sus pigmentos. Si me encuentran aquí contigo, te acusarán de colaborar con el enemigo. No, Elena tomó una decisión rápida. Conozco un lugar donde estaremos seguros. Mi abuela tenía una cueva secreta donde guardaba sus propias pinturas, las que hizo cuando era joven y se enamoró de un comerciante mexicano. Si mi abuelo hubiera sabido que pintaba en secreto. Sin perder más tiempo, Elena recogió sus materiales esenciales mientras Aiyana se movía con la agilidad de alguien acostumbrado a escapar del peligro. Salieron por la ventana trasera justo cuando las botas pesadas comenzaron a subir los escalones del frente.
La cueva estaba a una hora de caminata por senderos que solo Elena conocía, heredados de los secretos de su abuela española que había llegado al Nuevo México con sueños de libertad. Durante el trayecto, Ayana demostró habilidades de rastreamiento que dejaron a Elena asombrada. Sabía exactamente dónde pisar para no dejar huellas, cómo usar las sombras para volverse prácticamente invisible y cómo leer las señales de la naturaleza para evitar peligros. «Tu abuela era sabia», comentó Ayana cuando finalmente llegaron a la cueva oculta detrás de una cortina de hiedra. «Este lugar tiene buena energía». Dentro de la cueva, Elena encendió las velas que su abuela había dejado, revelando algo que hizo que Ayana se quedara sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que mostraban una historia de amor intercultural. Una mujer española y un hombre que claramente era nativo americano, pintados en diferentes etapas de sus vidas juntos. «Ella nunca me contó sobre estas pinturas», murmuró Elena, tocando con reverencia una imagen donde la pareja trabajaba juntos preparando pigmentos. «Pero ahora entiendo por qué siempre me decía que el arte verdadero solo nacía cuando se rompían las barreras que otros construían». Ayana se acercó a otra pintura donde se veía al hombre enseñando a la mujer los secretos de las plantas medicinales. «Esta técnica es apache, tu abuela aprendió de uno de nosotros». De repente, todo cobró sentido para Elena. Su habilidad natural para capturar la esencia de los nativos americanos, su instintiva comprensión de sus expresiones, su rechazo automático a pintarlos como salvajes, todo venía de esta herencia oculta. «Entonces no es casualidad que nos hayamos encontrado», dijo Elena, sintiendo como si las piezas de un rompecabezas cósmico encajaran finalmente. «En la cultura apache creemos que las almas se reconocen a través de muchas vidas», respondió Ayana, y por primera vez desde que se conocieron, Elena vio vulnerabilidad real en sus ojos. «Mi abuela me contó que cuando encontrara a la persona con quien debía compartir los secretos sagrados de los colores, lo sabría porque esa persona ya estaría pintando nuestra verdad sin haberla aprendido». El aire de la cueva pareció espesarse con la intensidad del momento. Elena sintió que algo profundo se movía en su pecho, algo que iba más allá de la atracción artística o la admiración mutua. «¿Quieres que creemos algo juntos?», preguntó Elena, señalando un lienzo en blanco que había traído. «Algo que combine nuestros dos mundos». Ayana asintió, y durante las siguientes horas algo mágico sucedió. Elena enseñó a Ayana cómo mezclar los pigmentos sagrados con el medium occidental para crear texturas que nunca antes habían existido. Ayana mostró a Elena cómo cada color debía aplicarse siguiendo patrones espirituales específicos, cómo invocar la energía de la tierra en cada pincelada. Mientras trabajaban lado a lado, sus manos a veces se rozaban, enviando chispas de electricidad por sus brazos. Elena notó la concentración intensa con que Ayana trabajaba, la manera reverente en que trataba cada color, como si estuviera participando en una ceremonia sagrada. «En mi tribu», explicó Ayana mientras mezclaba un verde que parecía contener toda la vida del bosque, «creemos que cuando dos artistas trabajan juntos y crean algo nuevo, sus espíritus se entrelazan para siempre». Elena dejó de pintar por un momento, mirándolo directamente a los ojos. «Eso es lo que está pasando aquí». «Creo que empezó a pasar desde el momento en que me salvaste la vida», respondió Ayana, y se acercó hasta que Elena pudo sentir el calor de su respiración. «Pero ahora, viendo cómo respetas mis tradiciones, cómo entiendes que los colores no son solo pigmentos, sino espíritus vivientes, sé que es algo mucho más profundo». Antes de que Elena pudiera responder, el sonido distante de perros ladrando llegó hasta ellos. «Perros rastreadores», dijo Ayana, inmediatamente alerta. «Han encontrado nuestro rastro hasta la cueva». Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho». Ayana ya estaba recogiendo los pigmentos más valiosos. «Pero conozco rutas por las montañas que ningún hombre blanco conoce. El problema es que son peligrosas, especialmente de noche». «No me importa el peligro», dijo Elena con una determinación que la sorprendió a sí misma.
No voy a permitir que nos separen ahora. Aiyana la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Elena, si vienes conmigo, no hay vuelta atrás. Mi pueblo está escondido en las montañas más remotas y los blancos que van allí. No todos regresan, terminó Elena la oración. Lo sé, pero prefiero enfrentar el peligro contigo que la seguridad sin ti. Algo cambió en la expresión de Aiyana. La miraba ahora no solo con respeto o atracción, sino con algo más profundo, más permanente. Entonces tenemos que movernos ahora, dijo, tomando la mano de Elena. Y tenemos que confiar el uno en el otro completamente. Salieron de la cueva dejando atrás la mayoría de las pertenencias de Elena, llevando solo lo esencial, los pigmentos sagrados, algunos pinceles y el lienzo en el que habían trabajado juntos, aún húmedo con la promesa de su colaboración artística. La subida por la montaña en plena noche fue una prueba que Elena nunca había imaginado que tendría que enfrentar. Aiyana se movía con la seguridad de alguien que había crecido en ese terreno, guiándola por senderos que parecían invisibles, ayudándola cuando las piedras sueltas amenazaban con hacerla resbalar hacia precipicios que no podía ver en la oscuridad. Aquí, susurró Aiyana después de 3 horas de escalada, señalando una abertura en la roca que era prácticamente invisible desde cualquier ángulo. Podemos descansar hasta el amanecer. Dentro de la pequeña cueva, protegidos del viento frío de la montaña, se sentaron muy cerca el uno del otro para conservar el calor. Elena podía sentir el ritmo de la respiración de Aiyana, escuchar los latidos de su corazón. ¿Te arrepientes?, preguntó Aiyana en la oscuridad. ¿De qué? De haber dejado tu vida anterior por alguien que acabas de conocer. Elena consideró la pregunta seriamente. Había dejado atrás todo lo que conocía, su casa, su vida en Santa Fe, la posibilidad de regresar alguna vez a la sociedad que la había rechazado. Pero cuando pensaba en la alternativa, en nunca haber conocido a Aiyana, en nunca haber experimentado la sensación de crear arte con alguien que entendía verdaderamente su pasión. No, respondió con total honestidad. Mi vida anterior se había acabado de todas formas. Me habían quitado el derecho a pintar, a existir como artista. Pero contigo. Contigo he descubierto posibilidades que nunca supe que existían. En la oscuridad sintió la mano de Aiyana buscando la suya. En mi cultura, dijo él suavemente, cuando 2 personas se ayudan mutuamente a sobrevivir en la montaña, se convierten en familia espiritual. Cuando además crean arte juntos, se convierten en algo más. ¿En qué?, preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. En compañeros de alma, respondió Aiyana, y en la oscuridad Elena pudo sentir que se acercaba. Elena, sé que llevamos pocas horas de conocernos, pero siento como si te hubiera estado buscando toda mi vida. Cuando los labios de Aiyana tocaron los suyos, Elena sintió que algo fundamental cambiaba en el universo. No era solo atracción física, aunque eso estaba presente intensamente. Era una sensación de completitud, como si 2 partes de una misma alma finalmente se hubieran encontrado. El beso fue tierno al principio, exploratorio, cada uno descubriendo el sabor y la textura del otro. Pero pronto se intensificó, cargado de toda la tensión emocional de las últimas horas, de la comprensión mutua, del reconocimiento de que habían encontrado algo extraordinario en las circunstancias más inesperadas. Cuando finalmente se separaron, Elena puso su cabeza en el hombro de Aiyana, escuchando el sonido tranquilizador de su respiración. «¿Qué va a pasar cuando lleguemos con tu pueblo?», preguntó Elena. «¿Me aceptarán?». Aiyana acarició su cabello suavemente. «Mi tribu ha tenido que aprender a juzgar a las personas por sus acciones, no por el color de su piel. Has arriesgado tu vida para salvar a un apache, has mostrado respeto por nuestras tradiciones y has demostrado que puedes sobrevivir en las montañas. Eso significa más que cualquier otra cosa». «Pero soy una mujer blanca», insistió Elena. «Seguramente habrá resistencia». «La habrá», admitió Aiyana honestamente, «especialmente de parte de los que han perdido familia en manos de soldados blancos».
Pero mi abuela es la chamana de la tribu, y ella respeta profundamente a los artistas. Cuando vea tu trabajo, cuando entienda que realmente ves a nuestro pueblo, tendrás una aliada poderosa. Elena se quedó dormida acurrucada contra Aiyana, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en meses. Pero su sueño fue interrumpido antes del amanecer por el sonido de voces que se acercaban. Los perros perdieron el rastro en las rocas, decía una voz que reconocieron como la del sheriff Morrison. Pero no pueden haber llegado lejos, esa mujer no está acostumbrada a la montaña. El apache sí, respondió otra voz. Y si están juntos, él conoce rutas que nosotros no. Entonces buscaremos hasta encontrarlos, rugió Morrison. No voy a permitir que una traidora se escape con información sobre nuestros planes para el valle. Elena y Aiyana intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué planes? ¿Qué información? ¿De qué habla?, susurró Elena. Aiyana frunció el ceño, concentrándose. Mi tribu ha oído rumores de que planean atacar nuestro asentamiento de invierno. Si creen que tú sabes algo sobre eso. Pero yo no sé nada, protestó Elena. Eso no importa, dijo Aiyana sombríamente. Lo que importa es que ahora tienen otra razón para perseguirnos y no van a darse por vencidos. Tuvieron que esperar 2 horas más hasta que las voces se desvanecieron completamente antes de atreverse a continuar. Aiyana explicó que tendrían que tomar un camino aún más peligroso, uno que los llevaría por un puente natural de roca sobre un cañón profundo. ¿Tan peligroso como suena?, preguntó Elena cuando vio el puente, apenas 3 metros de ancho, sin barandales, extendiéndose sobre un abismo que parecía no tener fondo. Más, respondió Aiyana honestamente, pero es la única ruta que nos llevará al territorio de mi tribu sin que puedan seguirnos. Elena miró el puente, luego miró a Aiyana y tomó su decisión. Enséñame cómo cruzar. El truco es no mirar hacia abajo, explicó Aiyana, tomando su mano. Mantén los ojos en mis hombros, siente la roca sólida bajo tus pies y confía en que yo no te dejaré caer. El cruce del puente fue la experiencia más aterrorizante de la vida de Elena. A medio camino, una ráfaga de viento los golpeó, haciéndola tambalearse peligrosamente hacia el borde. Solo la fuerza y los reflejos rápidos de Aiyana evitaron que cayera. Ya casi llegamos, la animó, su voz calmada, a pesar de que ella podía sentir la tensión en sus músculos. Unos pasos más. Cuando finalmente pusieron los pies en tierra firme del otro lado, Elena se dejó caer de rodillas, temblando por la adrenalina y el alivio. «Lo hiciste», dijo Aiyana, ayudándola a levantarse con una sonrisa orgullosa. «Oficialmente, has sobrevivido una prueba Apache». «¿Era una prueba?», preguntó Elena, todavía recuperando el aliento. «Todo es una prueba en las montañas», respondió Aiyana, «pero también era la única manera de llegar a casa». Mientras continuaban la subida, Elena comenzó a notar cambios en el paisaje. Los árboles eran diferentes, más antiguos y majestuosos. El aire olía a hierba sagrada y a algo más que no podía identificar. Y comenzó a ver señales sutiles de presencia humana, piedras dispuestas de manera que parecían naturales, pero claramente no lo eran, ramas dobladas en patrones específicos. «Estamos en territorio protegido», explicó Aiyana. «Mi pueblo sabe que venimos». «¿Cómo?». Aiyana señaló una roca que parecía completamente normal para Elena. «Las señales están ahí para quien sabe leerlas. He estado dejando marcas durante todo el camino». Entonces Elena vio movimiento entre los árboles, figuras que aparecían y desaparecían como sombras, claramente observándolos, pero manteniéndose ocultas. «Son exploradores», dijo Aiyana. «Nos están evaluando». «¿Me están evaluando a mí?», preguntó Elena, sintiendo una nueva ola de nerviosismo. «Sí, pero no tengas miedo. Solo observa, muestra respeto y deja que tu arte hable por ti cuando llegue el momento». Finalmente, después de otra hora de caminata, llegaron a un claro donde Elena pudo ver el asentamiento apache. No era lo que había esperado. En lugar de tipis, vio estructuras semipermanentes, hechas de piedra y madera, construidas en armonía con el paisaje natural.
Humo se alzaba de varias fogatas y pudo ver gente realizando actividades cotidianas. Mujeres trabajando cuero, hombres reparando herramientas, niños jugando. Pero lo que más la impresionó fue la cantidad de arte que veía por todas partes. Cada superficie parecía estar decorada con patrones intrincados. Las ropas, las herramientas, incluso las rocas alrededor del campamento mostraban evidencias de una tradición artística rica y profunda. Ayana, una voz femenina, los llamó desde una de las estructuras más grandes. Una mujer mayor se acercó y Elena inmediatamente supo que ésta debía ser la abuela de quien él había hablado. Tenía una presencia que comandaba respeto y sus ojos, aunque amables, parecían ver directamente a través de las personas. «Abuela», dijo Ayana, inclinándose respetuosamente, «te traigo a alguien especial». La anciana estudió a Elena con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo pesada en una balanza cósmica. «Esta es la mujer que pinta a nuestro pueblo», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Elena se sorprendió. «¿Cómo lo sabe?» «Las noticias viajan rápido en las montañas», respondió la anciana en un español perfecto. «Hemos oído hablar de la artista blanca que se atrevió a mostrar nuestra verdadera naturaleza. Algunos de los nuestros han visto tus pinturas cuando van a comerciar en secreto a los pueblos». Elena sintió una mezcla de alivio y aprehensión. «¿Y qué opinan?» La abuela la miró por un largo momento antes de responder. «Opinan que tienes ojos para ver lo que otros no ven, pero los ojos no son suficientes. Tienes corazón para entender lo que ves». «Creo que sí», respondió Elena honestamente, «pero sé que tengo mucho que aprender». «Muéstrame», dijo la anciana simplemente. Elena miró a Ayana, quien asintió animándola. Con manos temblorosas desató el lienzo en el que habían trabajado juntos en la cueva. Al desplegarlo, pudo oír murmullos de sorpresa de la gente que se había reunido alrededor. La pintura mostraba dos manos, una con piel clara y otra bronceada, trabajando juntas para crear un patrón que combinaba técnicas europeas con símbolos apaches. Los colores eran más vivos de lo que Elena había logrado jamás, y parecían pulsar con vida propia. La abuela se acercó al lienzo, estudiándolo con cuidado. Sus dedos trazaron los patrones sin tocar la superficie. «Estos colores», murmuró, «son de la ceremonia de los 4 vientos. ¿Quién te enseñó su significado?» «Nadie me enseñó», respondió Elena. «Ayana me mostró cómo preparar los pigmentos, pero los patrones simplemente surgieron mientras pintábamos juntos». La anciana intercambió una mirada significativa con Ayana. «Interesante, muy interesante». Se volvió hacia la multitud reunida y habló en apache durante varios minutos. Elena no entendía las palabras, pero podía sentir el cambio en la atmósfera. Algunas personas parecían sorprendidas, otras intrigadas. «He decidido», anunció la anciana finalmente en español. «Serás nuestra invitada durante la temporada de invierno. Si realmente tienes el don que creo que tienes, lo sabremos antes de que llegue la primavera». Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Y si no tengo el don?» «Entonces te ayudaremos a encontrar tu camino de regreso a tu mundo», respondió la anciana. «Pero sin hostilidad. Has mostrado respeto, y eso es suficiente para ganarte protección temporal». Mientras la anciana se alejaba, Ayana se acercó a Elena. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Elena. «Te acaba de dar una oportunidad extraordinaria», respondió Ayana con una sonrisa. «Mi abuela nunca ha invitado a un extraño a pasar el invierno con nosotros. Y el don del que habla, creo que se refiere a algo que mi pueblo llama visión de espíritu». «¿Qué es eso?» «La habilidad de ver y comunicar verdades espirituales a través del arte», explicó Ayana. «Es muy raro, incluso entre nuestro pueblo. Solo he conocido a 2 personas que lo tenían». Durante los siguientes días, Elena se instaló en una pequeña estructura que Ayana había construido para ella. La rutina diaria la fascinaba. Comenzaba antes del amanecer con una ceremonia de agradecimiento, seguida de trabajo comunitario donde cada persona contribuía según sus habilidades.
Elena rápidamente encontró su lugar, ayudando a las mujeres que trabajaban los pigmentos y decoraban cerámica. Su conocimiento de técnicas europeas, combinado con los materiales tradicionales apache, creó posibilidades completamente nuevas. «Nunca habíamos visto azules tan intensos», comentó Itzel, una mujer joven que se había convertido en su primera amiga real en el asentamiento. «¿Cómo logras que los colores mantengan esa profundidad?» Elena sonrió mientras mezclaba cuidadosamente el pigmento sagrado con una técnica de emulsión que había aprendido en Santa Fe. «Es la combinación de sus pigmentos, que tienen una pureza que nunca había visto, con una técnica que permite que se adhieran mejor al material». Pero no todo era armonía. Elena había notado que algunos miembros de la tribu, especialmente los guerreros más jóvenes, la observaban con desconfianza. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba, y más de una vez había captado palabras como espía y peligro en sus murmullos. La tensión llegó a un punto crítico una semana después de su llegada. Elena estaba trabajando en una nueva pintura cerca del arroyo cuando escuchó pasos pesados acercándose. Se volvió para ver a 3 guerreros jóvenes, liderados por un hombre que había aprendido, que se llamaba Nalnish. «¿Qué haces aquí realmente?», le preguntó Nalnish sin preámbulos, su mano descansando significativamente sobre el mango de su cuchillo. «Pinto», respondió Elena simplemente, tratando de mantener la calma aunque su corazón se había acelerado. «Los blancos no vienen a nuestras montañas solo para pintar», gruñó otro de los guerreros. «Vienen a espiar, a encontrar nuestras debilidades, a preparar ataques». Elena sintió una oleada de frustración mezclada con miedo. «Si quisiera espiarlos, ¿creen que habría arriesgado mi vida cruzando el puente de roca? ¿Que estaría aquí trabajando con sus mujeres todos los días?» «Las mujeres pueden ser espías tan peligrosas como los hombres», replicó Nalnish. «De hecho, a veces más». «Entonces mírenme bien», dijo Elena, levantándose lentamente y enfrentándolos con más valor del que sentía. «Miren mis manos, manchadas permanentemente con sus pigmentos sagrados. Miren mi ropa, rasgada por las rocas de sus montañas. Miren mis ojos cuando les digo que lo único que he querido en mi vida es crear arte que honre la verdad, y que he encontrado más verdad en estas semanas con ustedes que en todos mis años en el mundo blanco». Por un momento, el silencio fue tenso. Entonces, Nalnish se acercó más, hasta que Elena pudo oler el aroma a cuero y hierba sagrada que impregnaba su ropa. «Las palabras son fáciles», dijo. «Pero si realmente quieres demostrar tu lealtad, hay una manera». «¿Cuál?» «Esta noche es la ceremonia de la luna llena, es cuando honramos a nuestros ancestros y pedimos protección para el invierno. Ningún extraño ha participado jamás en esta ceremonia. Si mi abuela te permite participar, y si los espíritus te aceptan». «¿Y si no me aceptan?», preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Nalnish sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Entonces sabremos que no eres quien pretendes ser». Esa noche, Elena se preparó para la ceremonia con una mezcla de anticipación y terror. Itzel la ayudó a vestirse con ropas tradicionales que las mujeres habían preparado especialmente para ella. Una falda de cuero suave decorada con cuentas y un huipil bordado con símbolos que Itzel le explicó representaban protección y sabiduría artística. «¿Qué va a pasar exactamente?», preguntó Elena mientras Itzel le trenzaba el cabello con plumas pequeñas. «Es difícil de explicar», respondió Itzel. «La ceremonia es diferente cada vez, dependiendo de lo que los espíritus quieran comunicar. Pero siempre incluye pintura corporal sagrada, danza y...» «¿Y qué?». Itzel la miró seriamente. «Y una prueba. Los espíritus te pedirán que demuestres tu don de una manera que nadie puede falsificar». Cuando salieron de la estructura, Elena vio que todo el asentamiento se había transformado. El fuego central había crecido hasta convertirse en una hoguera imponente que proyectaba sombras danzantes en todas las direcciones.
Los miembros de la tribu se habían reunido en un círculo perfecto, cada uno vestido con sus ropas ceremoniales más elaboradas. La abuela de Aiyana estaba en el centro, pero Helena apenas la reconoció. Su rostro y brazos estaban cubiertos con pinturas intrincadas que parecían moverse con la luz del fuego. Llevaba un tocado de plumas que la hacía parecer más alta y majestuosa de lo que Helena había imaginado posible. Helena la llamó la anciana, y su voz sonaba diferente, más profunda, como si viniera de algún lugar más allá de su garganta. «Acércate». Helena caminó hacia el centro del círculo, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Podía sentir el peso de la evaluación, la curiosidad, la desconfianza y sí, también la esperanza de algunas personas. Esta noche, anunció la anciana en voz alta para que todos pudieran escuchar, invitamos a los espíritus de nuestros ancestros a que evalúen a esta mujer que dice tener ojos para ver nuestra verdad. Si es digna, los espíritus se lo harán saber. Si no, no terminó la frase, pero Helena entendió el mensaje. La ceremonia comenzó con cantos en apache que Helena no entendía, pero que sintió resonar en alguna parte profunda de su alma. Los sonidos parecían despertar algo primitivo en ella, algo que conectaba con memorias ancestrales que no sabía que poseía. Luego vino la danza. Helena observó fascinada mientras miembros de la tribu se movían alrededor del fuego en patrones que claramente tenían significado profundo. Cada movimiento parecía contar una historia, cada gesto invocar alguna fuerza invisible. Ahora, dijo la anciana, acercándose a Helena con un cuenco lleno de pintura, recibirás las marcas sagradas, pero estas marcas no son solo decoración. Son un lenguaje que habla directamente con el mundo espiritual. Helena sintió los dedos hábiles de la anciana aplicando la pintura fría en su frente, sus mejillas, sus brazos. Los patrones parecían quemar ligeramente, como si la pintura tuviera vida propia. «¿Qué significa esto?», murmuró Helena, señalando un símbolo espiral en su brazo. «Es el símbolo del artista visionario», respondió la anciana. «Solo se otorga a aquellos que pueden ver más allá del velo entre los mundos». Cuando la pintura corporal estuvo completa, Helena se sintió extrañamente diferente. Como si algo hubiera cambiado en su percepción, como si pudiera ver colores que antes no existían, escuchar sonidos que antes habían estado silenciados. «Ahora viene la prueba», anunció la anciana. «Helena de dos mundos. Los espíritus te piden que crees, pero no puedes usar ninguna herramienta que hayas traído de tu mundo anterior. Solo puedes usar lo que la Madre Tierra te proporcione en este momento, y solo puedes pintar lo que los espíritus te muestren». Helena miró alrededor, tratando de entender qué se esperaba de ella. No había lienzos, no había pinceles, no había paleta. Solo la tierra, las rocas, el fuego y las plantas que crecían alrededor del claro. Entonces, como si una voz invisible le susurrara al oído, supo exactamente qué hacer. Se acercó al fuego y tomó un trozo de carbón medio quemado. Luego se dirigió a una roca plana que había notado al lado del círculo, pero en lugar de comenzar a dibujar inmediatamente, cerró los ojos y esperó. En la oscuridad detrás de sus párpados, comenzó a ver imágenes. No eran imágenes ordinarias, sino visiones que parecían venir de algún lugar fuera del tiempo. Vio a la abuela de Helena, la española, trabajando junto a un hombre apache en esta misma montaña. Vio a generaciones de artistas apache creando obras que conectaban el mundo físico con el espiritual. Y vio algo más. Una profecía sobre dos artistas de mundos diferentes que se unirían para crear algo completamente nuevo. Cuando abrió los ojos, comenzó a dibujar, pero no sentía que fuera ella quien controlara sus manos. Era como si fuera un canal para algo más grande, más sabio, más conectado con fuerzas que apenas podía comenzar a comprender. En la roca plana comenzó a tomar forma una imagen extraordinaria. Era la historia de dos pueblos, contada a través de símbolos que Helena no recordaba haber aprendido jamás, pero que entendía intuitivamente. Mostró el dolor de la separación, la belleza de las diferentes tradiciones y la posibilidad de unión sin pérdida de identidad.
Pero lo más asombroso era que mientras dibujaba con el carbón, los dibujos comenzaron a mostrar colores. No colores físicos, pero colores que todos los presentes podían ver. Elena pudo escuchar murmullos de asombro del círculo que la rodeaba. Cuando finalmente terminó, se alejó de la roca, agotada y confundida por lo que acababa de experimentar. La imagen era más compleja y hermosa de lo que habría creído posible crear en tan poco tiempo, especialmente con herramientas tan primitivas. La anciana se acercó a examinar el trabajo, y Elena vio lágrimas corriendo por sus mejillas pintadas. «¿Qué significa?», preguntó Elena, genuinamente confundida por lo que había creado. «Significa», dijo la anciana con voz temblorosa, «que los espíritus han hablado más claramente esta noche que en muchas lunas. Esta imagen es exactamente la visión que mi bisabuela describió en su lecho de muerte hace 60 años. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué visión? La visión de la mujer de dos mundos que vendría a unir nuestras tradiciones artísticas con las de los blancos, creando algo nuevo que honraría a ambos pueblos sin traicionar a ninguno. El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Elena podía sentir el cambio en la atmósfera. Donde antes había habido desconfianza, ahora había asombro y respeto. Nalnish fue el primero en acercarse. Sin decir palabra, se arrodilló ante Elena en señal de respeto. «Perdóname», dijo simplemente, «no entendía que eras la que estábamos esperando». Uno por uno, otros miembros de la tribu se acercaron. Algunos para tocar reverentemente la pintura de la roca, otros para ofrecer sus disculpas a Elena, muchos simplemente para estar cerca de lo que claramente consideraban un evento sagrado. Pero Elena solo tenía ojos para Aiyana, quien había permanecido en silencio durante toda la ceremonia. Cuando finalmente se acercó a ella, sus ojos brillaban con una emoción que era parte asombro, parte orgullo y parte algo mucho más profundo. «¿Sabías que esto iba a pasar?», le preguntó Elena. «No sabía exactamente qué iba a pasar», respondió Aiyana, «pero desde el momento en que te vi arriesgar tu vida para salvar a un extraño, supe que eras especial. Y cuando vi cómo trabajabas con los pigmentos sagrados, como si los hubieras conocido toda tu vida. Siento como si hubiera estado dormida toda mi vida», admitió Elena, «y apenas esta noche hubiera despertado realmente». La anciana se acercó a ellos, y Elena pudo ver que la miraba con una calidez que no había estado allí antes. «Elena de Dos Mundos», dijo formalmente, «en nombre de nuestra tribu, te doy la bienvenida no como invitada, sino como familia. Tienes un hogar aquí por el tiempo que desees quedarte». Pero antes de que Elena pudiera responder, el sonido distante de cuernos militares llegó hasta ellos, cortando la noche como cuchillos. Inmediatamente, la atmósfera ceremonial se transformó en alerta de combate. Los guerreros tomaron sus armas, las mujeres comenzaron a recoger a los niños y Elena vio toda la organización eficiente de un pueblo que había sobrevivido décadas de conflicto. «Son muchos», dijo uno de los exploradores que había regresado corriendo. «Al menos 50 soldados, más los hombres del sheriff Morrison, han rodeado la base de la montaña». Elena sintió que el corazón se le paraba. «Han venido por mí». «No», dijo la anciana firmemente, «han venido por nosotros, tú eres solo la excusa que necesitaban». Aiyana se acercó a Elena, tomando sus manos en las suyas. «Elena, tienes que saber algo, los soldados no han venido solo por ti. Han estado planeando atacar nuestro asentamiento de invierno desde hace meses. Tu escape les dio la justificación que necesitaban para actuar». Elena sintió una oleada de culpa y horror. «Todo esto es mi culpa». «No», la anciana habló con autoridad. «Esto iba a pasar de todas maneras. De hecho, es posible que tu presencia aquí sea exactamente lo que necesitamos para sobrevivir». «¿Qué quiere decir?» «Tienes conocimiento de ambos mundos», explicó la anciana. «Conoces cómo piensan los soldados, cómo planean, qué los motiva. Y ahora tienes también nuestro conocimiento de estas montañas, de nuestras fortalezas ocultas». Elena entendió inmediatamente. «Puedo ayudarlos a preparar una defensa». «Más que eso», dijo Aiyana, y en sus ojos Elena vio una determinación férrea.
Puedes ayudarnos a crear algo que los soldados nunca esperarían. Durante las siguientes horas, mientras los soldados establecían su campamento en la base de la montaña, esperando el amanecer para atacar, Helena trabajó con los líderes de la tribu para desarrollar una estrategia de defensa completamente nueva. Su conocimiento de las tácticas militares occidentales, combinado con el conocimiento apache del terreno y las técnicas de guerra no convencional, creó posibilidades que ninguno de los dos grupos habría podido desarrollar por separado. Los soldados esperarán que traten de huir durante la noche, explicó Helena, señalando un mapa rudimentario que habían dibujado en la tierra, o que se escondan y esperen a ser rodeados. No esperarán un ataque coordinado que use el terreno a nuestro favor. ¿Qué tipo de ataque?, preguntó Naalnish, quien ahora la escuchaba con respeto total. Helena miró a Aiyana, y él asintió, entendiendo inmediatamente lo que ella estaba pensando. Un ataque artístico, dijo Helena con una sonrisa que habría parecido extraña en cualquier otro contexto. Durante el resto de la noche, Helena y Aiyana trabajaron con otros miembros de la tribu para preparar algo que nunca se había intentado antes, una defensa que usaría el arte como arma psicológica. Usando pigmentos que brillaban en la oscuridad, técnicas de pintura corporal que hacían que los guerreros parecieran apariciones sobrenaturales, y conocimiento de efectos visuales que Helena había aprendido en sus estudios de arte, crearon una transformación del asentamiento que convertiría la batalla esperada en algo completamente diferente. El objetivo no es matarlos, explicó Helena mientras aplicaba pintura luminosa a las rocas alrededor del perímetro. Es hacerlos creer que están enfrentando fuerzas sobrenaturales que no pueden entender ni combatir. ¿Y si eso no funciona?, preguntó uno de los guerreros jóvenes. Entonces luchamos, respondió Aiyana simplemente. Pero al menos habremos tratado de encontrar una solución que no requiera derramamiento de sangre innecesario. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, Helena estaba agotada, pero llena de una energía extraña. Había pasado la noche más intensa de su vida, creando algo que era parte arte, parte estrategia militar, parte ceremonia espiritual. El ataque comenzó exactamente como Helena había predicho. Los soldados subieron por los senderos principales, esperando encontrar un asentamiento dormido o en pánico. En lugar de eso, se encontraron con algo que desafió toda su comprensión de la realidad. El asentamiento parecía haber desaparecido. En su lugar, las rocas y árboles estaban cubiertos con patrones que parecían moverse y cambiar ante sus ojos. Figuras pintadas que parecían guerreros fantasmales aparecían y desaparecían entre las sombras. Y sonidos extraños, creados por instrumentos tradicionales apache usados de maneras innovadoras, llenaban el aire con música que sonaba como voces de otro mundo. Helena observaba desde una posición oculta, viendo cómo los soldados, hombres curtidos en batalla, comenzaban a retroceder con expresiones de confusión y creciente terror. «¿Qué demonios es esto?», escuchó gritar al sheriff Morrison. «Es como si toda la montaña hubiera cobrado vida», respondió uno de los soldados, su voz temblorosa. Pero el momento más crucial llegó cuando Helena misma apareció ante ellos, pintada de tal manera que parecía parte espíritu, parte humana. Su voz, amplificada por la acústica natural de las rocas, resonó por toda la montaña. «Sheriff Morrison», dijo, y Helena pudo ver el shock en su rostro al reconocerla. «Ha venido a buscar a una mujer que ya no existe. La Helena Márquez que usted conocía murió cuando bajó de esta montaña. Yo soy algo nuevo, algo que sus leyes no pueden tocar». «Eres una traidora», gritó Morrison, pero Helena pudo oír la incertidumbre en su voz. «Soy un puente», respondió Helena, «un puente entre dos mundos que han estado en guerra por demasiado tiempo. Y esta montaña ahora está bajo la protección de fuerzas que no entenderían aunque se las explicara». Para enfatizar su punto, Aiyana y otros guerreros aparecieron en posiciones que parecían imposibles, como si hubieran surgido directamente de las rocas. Sus pinturas corporales los hacían parecer seres de pesadilla y sueño a la vez. El efecto fue exactamente el que Helena había esperado.
Los soldados, enfrentados con algo que estaba completamente fuera de su experiencia, comenzaron a retroceder. «Esto es cosa del diablo», murmuró uno de ellos. «No», dijo Helena, su voz ahora suave, pero llevando perfectamente en el aire. «Esto es cosa del arte, de la colaboración, de la posibilidad de crear algo nuevo en lugar de destruir lo que ya existe». Morrison intentó reagrupar a sus hombres, pero Helena pudo ver que había perdido el control de la situación. Los soldados estaban asustados de algo que no podían combatir con armas convencionales. «La próxima vez que vengan a esta montaña», continuó Helena, «será porque han venido en paz, a aprender en lugar de destruir. De lo contrario, encontrarán que la montaña misma los rechaza». Como si hubiera sido coreografiado, un viento fuerte sopló en ese momento, haciendo que las pinturas luminosas brillaran más intensamente y que los sonidos misteriosos se intensificaran. Fue suficiente. Morrison gritó una orden de retirada y Helena observó con una mezcla de alivio y asombro mientras el ejército que había venido a destruir su nuevo hogar se retiraba hacia el valle, derrotado no por la violencia sino por la creatividad. Cuando finalmente estuvieron seguros de que los soldados se habían ido, Helena se dejó caer sobre una roca, agotada pero triunfante. Ayanna se acercó a ella, quitándose parte de la pintura de guerra para revelar su sonrisa familiar. «¿Sabías que iba a funcionar?», le preguntó. «No», admitió Helena honestamente, «pero sabía que teníamos que intentar algo diferente. La violencia solo habría llevado a más violencia». «Has salvado muchas vidas hoy», dijo la anciana, acercándose con una expresión de orgullo maternal, tanto apache como blancas. Helena miró alrededor del asentamiento, viendo a las familias que emergían de sus escondites, los niños que corrían libremente otra vez, los guerreros que limpiaban sus pinturas de guerra, sabiendo que no habían tenido que usarlas para su propósito original. «Creo que finalmente entiendo cuál es mi propósito», dijo Helena. «No es solo crear arte hermoso. Es usar el arte para construir puentes, para crear posibilidades donde antes solo había conflicto». «Y yo quiero construir esos puentes contigo», dijo Ayanna, tomando su mano, «por el resto de nuestras vidas, si me lo permites». Helena lo miró, este hombre que había cambiado todo en su mundo, que había visto en ella posibilidades que ni siquiera sabía que tenía. «Sí», respondió simplemente, «sí, quiero eso más que nada en el mundo». Los meses siguientes fueron los más felices y productivos de la vida de Helena. Ella y Ayanna desarrollaron técnicas artísticas completamente nuevas, combinando tradiciones europeas y apaches de maneras que crearon formas de arte nunca antes vistas. Trabajaron en proyectos que contaban las historias de ambos pueblos, que mostraban las similitudes subyacentes entre culturas que habían sido presentadas como incompatibles. Sus obras comenzaron a atraer la atención de comerciantes y viajeros que visitaban la región, y gradualmente las actitudes comenzaron a cambiar. Pero más importante que el éxito artístico era la relación que habían desarrollado. Helena había encontrado no solo un compañero romántico, sino un verdadero socio creativo, alguien cuya visión del mundo complementaba y expandía la suya propia. La ceremonia de matrimonio apache fue diferente a todo lo que Helena había experimentado. En lugar de promesas de obediencia y roles tradicionales, ella y Ayanna prometieron ser compañeros en la exploración de las posibilidades infinitas de la creatividad humana. «Te prometo», dijo Helena durante la ceremonia, «que siempre veré el mundo a través de ojos que honren tanto tu cultura como la mía, y que trabajaré contigo para crear arte que construya puentes donde otros ven solo muros». «Y yo te prometo», respondió Ayanna, «que compartiré contigo todos los secretos de mi pueblo que puedan ayudarte a crear, y que protegeré tu derecho a expresar tu visión única del mundo, sin importar lo que otros digan». La anciana, quien había oficiado la ceremonia, sonrió mientras los declaraba unidos no solo como esposos, sino como guardianes de la nueva visión. Un año después de su llegada a la montaña, Helena recibió una carta que la sorprendió profundamente.
Era de un coleccionista de arte de Nueva York que había visto algunas de sus obras nuevas y quería organizar una exhibición. Dice que nunca ha visto técnicas como las nuestras, le explicó Elena a Ayanna mientras leían la carta juntos. Quiere que vayamos a Nueva York para mostrar nuestro trabajo. Ayanna consideró la propuesta cuidadosamente. ¿Crees que el mundo está listo para ver lo que hemos creado? Elena miró alrededor de su estudio en la montaña, lleno de obras que representaban la fusión exitosa de dos tradiciones artísticas, la prueba viviente de que la colaboración era posible incluso entre culturas que habían estado en conflicto. Creo que el mundo necesita ver lo que hemos creado, respondió. Necesita saber que es posible crear belleza a partir de la diferencia, que la diversidad es una fuente de fuerza, no de división. 3 meses después, Elena y Ayanna estaban en una galería de Nueva York, rodeados de personas que habían venido de toda la costa este para ver la primera exhibición de arte de síntesis cultural jamás presentada. La respuesta fue extraordinaria. Los críticos hablaron de una revolución en el concepto mismo de arte americano. Los coleccionistas competían por adquirir obras que representaban algo completamente nuevo en el mundo artístico. Pero para Elena, el momento más significativo llegó cuando una joven nativa americana se acercó a ella después de la inauguración. Nunca había visto mi cultura representada de esta manera, dijo la joven con lágrimas en los ojos. Siempre había sido o demasiado romántica o demasiado salvaje, pero esto muestra quiénes realmente somos. Y nunca había visto a dos culturas trabajar juntas tan hermosamente, agregó un hombre mayor que había escuchado la conversación. Esto me da esperanza de que mi nieto pueda crecer en un mundo diferente al mío. Elena intercambió una mirada con Ayanna, y en sus ojos vio reflejada la misma satisfacción profunda que sentía ella. Habían logrado más de lo que habían soñado cuando se conocieron en esa cabaña abandonada hace apenas 2 años. Pero el éxito en Nueva York fue solo el comienzo. Durante los siguientes años, Elena y Ayanna viajaron por todo el país, estableciendo centros de arte donde gente de diferentes culturas podía venir a aprender técnicas de síntesis cultural. Entrenaron a otros artistas en los métodos que habían desarrollado, creando una red de personas comprometidas con usar el arte como herramienta de construcción de puentes. Su trabajo llegó a la atención del gobierno federal, y aunque hubo resistencia inicial, eventualmente fueron contratados como consultores para programas de reconciliación cultural en reservaciones de todo el oeste. ¿Quién habría pensado?, bromó Elena una tarde mientras trabajaban en un mural comunitario en una reservación de Arizona, que 2 fugitivos se convertirían en diplomáticos oficiales. No somos diplomáticos, la corrigió Ayanna con una sonrisa. Somos traductores, traducimos la experiencia humana de un idioma cultural a otro. Elena consideró eso mientras aplicaba una capa de pigmento que había aprendido a preparar según técnicas tradicionales navajo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que empezó con la decisión más simple del mundo, ayudar a un extraño herido. Ayanna dejó de pintar y la miró directamente. No, empezó con algo aún más simple, la disposición a ver la humanidad en alguien que los demás habían decidido que era diferente. Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas del desierto de Arizona, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como una artista rechazada por su propia sociedad, había encontrado amor y propósito en las circunstancias más inesperadas y ahora estaba ayudando a cambiar la manera en que culturas enteras se relacionaban entre sí. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó a Ayanna mientras observaban las constelaciones que él le había enseñado a leer según la astronomía apache. Solo de una cosa, respondió después de considerarlo. Me arrepiento de que tomara tanto tiempo encontrarte. Elena sonrió, acurrucándose más cerca de él. Pero nos encontramos en el momento exacto en que ambos estábamos listos para crear algo nuevo. Si nos hubiéramos conocido antes, tal vez no habríamos tenido el valor de arriesgar tanto. O la sabiduría de reconocer lo que teníamos, agregó Ayanna.
5 años después de su primera noche en la montaña Apache, Elena y Ayanna habían establecido la primera escuela de arte de síntesis cultural en Santa Fe, en un edificio que había sido diseñado para honrar tanto la arquitectura española como la Apache. La escuela atraía estudiantes de todo el mundo, personas que querían aprender no solo técnicas artísticas, sino filosofías de colaboración intercultural. Los graduados de la escuela estaban estableciendo programas similares en sus propias comunidades, creando una red global de artistas comprometidos con la construcción de puentes. Pero para Elena, los momentos más satisfactorios seguían siendo los más simples. Las mañanas trabajando lado a lado con Ayanna, mezclando pigmentos que combinaban tradiciones ancestrales con innovaciones modernas, creando colores que no habían existido antes de que se conocieran. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestro trabajo?, le dijo Elena una mañana mientras preparaban materiales para una nueva clase. ¿Qué? Que cada color que creamos juntos es la prueba de que es posible hacer algo completamente nuevo sin destruir lo que vino antes. Ayanna la miró con la misma intensidad que había visto en sus ojos desde la primera noche que se conocieron. Como nosotros, concordó Elena. Esa tarde, mientras enseñaban a una clase de estudiantes que incluía nativos americanos, descendientes de colonos españoles, inmigrantes recientes de Europa y afroamericanos que habían llegado al oeste buscando libertad, Elena sintió una satisfacción profunda que iba más allá del éxito profesional o personal. Había encontrado su verdadero propósito, no solo crear arte hermoso, sino usar ese arte para demostrar que la diversidad humana era una fuente de belleza infinita, no de conflicto inevitable. La lección más importante que queremos que aprendan, le dijo Elena a la clase, no es sobre técnicas específicas de pintura o preparación de pigmentos. Es que cuando dos tradiciones se encuentran con respeto mutuo, no se destruyen la una a la otra. Se transforman en algo más rico, más complejo, más hermoso de lo que cualquiera de ellas podría haber sido por separado. Un estudiante joven, descendiente de colonos irlandeses, levantó la mano. Pero señora Elena, ¿cómo sabemos cuándo estamos honrando una tradición y cuándo la estamos apropiando de manera irrespetuosa? Elena intercambió una mirada con Ayanna. Era una pregunta que habían enfrentado muchas veces y habían desarrollado una respuesta que venía de años de experiencia. La diferencia está en la relación, respondió Ayanna. Si trabajas con personas de la cultura que quieres honrar, si aprendes de ellos directamente, si compartes el crédito y los beneficios, entonces estás colaborando. Si tomas elementos sin permiso, sin entendimiento, sin reconocimiento, entonces estás apropiando. Pero más importante aún, agregó Elena, es la intención. ¿Estás tratando de entender y honrar o estás tratando de tomar y explotar? Tu corazón conoce la diferencia, incluso cuando tu mente trata de racionalizarla. La clase trabajó durante el resto de la tarde en proyectos colaborativos, cada estudiante emparejado con alguien de una tradición cultural diferente. Elena observaba con satisfacción mientras veía barreras derrumbarse y nuevas amistades formarse alrededor del acto compartido de crear. Pero esa tranquilidad fue interrumpida cuando un mensajero llegó corriendo al estudio, con noticias que harían que Elena y Ayanna enfrentaran su desafío más grande hasta ahora. «Viene gente del gobierno», anunció el mensajero, apenas capaz de recuperar el aliento. «Oficiales de Washington. Dicen que vienen a investigar las actividades subversivas de la escuela». Elena sintió que el estómago se le hundía. Habían tenido tanto éxito, habían construido algo tan hermoso, que había comenzado a creer que estaban a salvo de la intolerancia que los había llevado a conocerse en primer lugar. «¿Qué tipo de oficiales?», preguntó Ayanna, inmediatamente alerta. «Inspectores del Departamento de Asuntos Indígenas», respondió el mensajero, «y representantes de la Oficina de Educación. Dicen que han recibido quejas de que están enseñando propaganda antiamericana y promoviendo la mezcla racial». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso familiar del rechazo social. Pero cuando los abrió, vio algo diferente en la expresión de Ayanna.
No era el miedo que habían compartido durante sus primeros días juntos. Era determinación. Esta vez no vamos a huir, dijo Ayanna firmemente. Esta vez vamos a mostrarles exactamente lo que hemos construido y van a tener que explicar por qué eso es una amenaza. Elena asintió, sintiendo su propia determinación crecer. Tienes razón. Hemos pasado años demostrando que la colaboración intercultural fortalece a América, no la debilita. Es hora de defendernos. Durante los siguientes días, mientras esperaban la llegada de los inspectores, Elena y Ayanna trabajaron con sus estudiantes y colegas para preparar una presentación que mostraría la verdadera naturaleza de su trabajo. Decidieron que no se esconderían ni minimizarían lo que hacían. En cambio, documentarían cada aspecto de su programa, las técnicas artísticas que habían desarrollado, los proyectos comunitarios que habían facilitado, las historias de estudiantes cuyas vidas habían sido transformadas por la experiencia de la colaboración intercultural. Si van a atacarnos, dijo Elena mientras organizaba portafolios de trabajo estudiantil, al menos sabrán exactamente lo que están atacando. Los inspectores llegaron un lunes por la mañana. 3 hombres de mediana edad vestidos con trajes oscuros, cada uno llevando maletines de cuero y expresiones que sugerían que ya habían tomado sus decisiones antes de llegar. El líder del grupo se presentó como Inspector Williams del Departamento de Asuntos Indígenas. Sus primeras palabras confirmaron los peores temores de Elena. Hemos recibido informes preocupantes sobre las actividades de esta institución, anunció sin preámbulos. Informes que sugieren que están promoviendo la asimilación reversa, alentando a ciudadanos americanos a adoptar prácticas salvajes y socavando los valores cristianos que son la base de nuestra sociedad. Elena sintió la ira familiar subiendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Inspector Williams, antes de discutir informes de segunda mano, ¿le gustaría ver realmente lo que hacemos aquí? Williams la miró con evidente desdén. Señora, he leído los informes, no necesito ver. Sí, necesita, interrumpió Ayanna, y Elena pudo escuchar el acero en su voz. Porque si va a hacer acusaciones sobre nuestro trabajo, al menos debería entender de qué está hablando. Fue Itzel, quien ahora trabajaba como instructora en la escuela, quien rompió la tensión. Caballeros, dijo con la gracia diplomática que había desarrollado durante años de trabajar con oficiales gubernamentales, ¿por qué no comenzamos con una demostración simple? Solo 15 minutos para mostrarles una técnica básica de síntesis cultural. Williams parecía querer negarse, pero uno de sus colegas, que había estado observando silenciosamente, habló por primera vez. Creo que es una solicitud razonable, Williams. Después de todo, estamos aquí para evaluar, no para condenar sin evidencia. Durante los siguientes 15 minutos, Elena y Ayanna demostraron cómo preparar un pigmento que combinaba técnicas tradicionales apaches con químicas europeas modernas. Explicaron cada paso, el significado cultural de cada elemento, y cómo la combinación creaba posibilidades que ninguna tradición podría lograr por sí sola. Elena observó cuidadosamente las expresiones de los inspectores mientras trabajaban. Williams mantenía su expresión escéptica, pero pudo ver curiosidad creciente en los ojos de los otros 2 hombres. La resultante, explicó Elena mientras aplicaba el pigmento a un lienzo, es un color que tiene la profundidad espiritual de la tradición apache y la permanencia química de los métodos europeos. No es apache puro ni europeo puro. Es algo nuevo, algo americano en el sentido más verdadero. ¿Americano?, preguntó Williams despectivamente. ¿Llama americano a esto? ¿Qué es más americano?, respondió Ayanna, que diferentes culturas trabajando juntas para crear algo que honra a todas sin sacrificar a ninguna. ¿No es esa la promesa sobre la que este país fue fundado? Williams parecía preparado para una respuesta mordaz, pero fue interrumpido por la llegada inesperada de un grupo de visitantes que cambiaría completamente la dinámica de la inspección. Elena Márquez.
Elena se volvió para ver a una mujer elegantemente vestida acompañada por varios hombres que obviamente eran importantes por la manera en que los inspectores inmediatamente se pusieron más rectos. «Soy Catherine Morrison, del Smithsonian Institution», se presentó la mujer. «Y estos caballeros son del Departamento de Estado. Hemos venido específicamente para ver su trabajo». Elena sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Del Smithsonian? Hemos estado siguiendo sus proyectos durante los últimos 2 años, explicó la señora Morrison. Su trabajo en síntesis cultural ha llamado la atención de académicos en Washington, y hay interés en incluir algunas de sus obras en una exhibición nacional sobre el futuro del arte americano. Uno de los hombres del Departamento de Estado se adelantó. «Señora Márquez, señora Illana, el secretario de Estado está muy interesado en su metodología. Creemos que podría tener aplicaciones significativas en nuestros esfuerzos diplomáticos internacionales». Elena pudo ver que el inspector Williams estaba luchando por procesar esta información. Había venido a cerrar una operación subversiva y se encontraba con que el gobierno federal estaba interesado en expandirla. «¿Aplicaciones diplomáticas?», preguntó Elena, genuinamente curiosa. Estados Unidos está expandiendo sus relaciones con países que tienen culturas muy diferentes a la nuestra, explicó el diplomático. Su enfoque de síntesis cultural podría ser exactamente lo que necesitamos para construir puentes genuinos en lugar de simplemente imponer nuestros métodos. La señora Morrison se acercó a examinar la demostración de pigmentos que Elena y Aiyana habían estado realizando. «Esto es extraordinario», murmuró. «¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar esta técnica específica?» «Meses de experimentación», respondió Aiyana. «Pero solo fue posible porque ambos estábamos dispuestos a compartir nuestros conocimientos más profundos». «Y esa disposición a compartir», agregó Elena, «solo vino después de que desarrollamos confianza y respeto mutuos. No se puede forzar la síntesis cultural. Tiene que crecer naturalmente». El inspector Williams finalmente encontró su voz. «Pero señores, ustedes no entienden las implicaciones de lo que están promoviendo aquí. Esto es. «Innovación», sugirió la señora Morrison. «Creatividad, el tipo de pensamiento original que ha hecho grande a Estados Unidos». «Es mezcla racial», dijo Williams bluntamente. «Y todos sabemos a dónde lleva eso». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Elena sintió que había llegado el momento de la verdad, el momento en que tendrían que defender no solo su trabajo, sino su derecho a existir como pareja intercultural. «Inspector Williams», dijo Elena, su voz clara y firme, «mi esposo y yo hemos estado casados durante 4 años. Hemos construido una escuela que ha graduado a más de 200 estudiantes. Esos estudiantes han regresado a sus comunidades y han establecido programas que han mejorado las relaciones raciales en docenas de pueblos y ciudades. Hemos desarrollado técnicas artísticas que están siendo estudiadas por académicos en 3 universidades diferentes. Y hemos demostrado que la colaboración intercultural fortalece a las comunidades en lugar de debilitarlas». Hizo una pausa, mirando directamente a Williams. «Si eso es lo que usted llama una amenaza a Estados Unidos, entonces tal vez necesitemos reexaminar qué es lo que Estados Unidos realmente representa». Aiyana se acercó y tomó la mano de Elena, un gesto simple pero poderoso. «Hemos vivido la promesa americana de una manera que muchas personas solo pueden imaginar. Hemos demostrado que es posible honrar diferentes tradiciones sin sacrificar la integridad de ninguna, y hemos creado algo nuevo y hermoso en el proceso». La señora Morrison comenzó a aplaudir lentamente, seguida por los hombres del Departamento de Estado. Incluso uno de los inspectores que habían llegado con Williams se unió al aplauso. Williams se quedó de pie, solo, con el rostro enrojecido de frustración e impotencia. «Esto no ha terminado», murmuró finalmente. «Hay fuerzas en Washington que no van a tolerar esto indefinidamente». «Tal vez», respondió el diplomático del Departamento de Estado, «pero también hay fuerzas en Washington que reconocen la innovación cuando la ven».
y que entienden que el futuro de Estados Unidos depende de nuestra habilidad para unir la diversidad en lugar de suprimirla. Después de que Williams y sus colegas se marcharan, claramente derrotados, Elena se sentó en una de las sillas del estudio, sintiendo que las piernas le temblaban por la adrenalina tardía. ¿Realmente acaba de pasar eso?, le preguntó a Aiyana. Creo que acabamos de ganar una batalla muy importante, respondió Aiyana, pero Elena pudo escuchar la cautela en su voz. Pero Williams tenía razón en una cosa, esto no ha terminado. La señora Morrison se acercó a ellos con una expresión seria. Señora Elena, señora Aiyana, tengo que ser honesta con ustedes. Su trabajo ha atraído atención tanto positiva como negativa a nivel nacional. Hay personas poderosas que ven lo que están haciendo como una amenaza al orden social existente. Pero también hay personas poderosas que lo ven como el futuro, agregó el diplomático. La pregunta es si están dispuestos a aceptar el tipo de prominencia nacional que vendría con el apoyo federal oficial. Elena y Aiyana intercambiaron una mirada larga y significativa. Era la misma decisión que habían enfrentado repetidamente, la seguridad de la obscuridad versus el riesgo de la visibilidad. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó Elena. Significaría que su escuela se convertiría en un modelo nacional, explicó la señora Morrison. Recibirían fondos federales para expandir, pero también escrutinio federal constante. Sus métodos serían estudiados, replicados, pero también criticados y atacados. Significaría, agregó el diplomático, que se convertirían en símbolos públicos de algo más grande que ustedes mismos, con todos los beneficios y peligros que eso conlleva. Elena pensó en el camino que habían recorrido desde esa primera noche en la cabaña abandonada. Habían comenzado como dos fugitivos desesperados y se habían convertido en innovadores reconocidos. Pero en cada etapa habían tenido que elegir entre la seguridad y la posibilidad de un impacto mayor. Aiyana, dijo finalmente, ¿qué piensas? Aiyana consideró la pregunta durante un largo momento. Pienso en todos los estudiantes que han pasado por aquí. Pienso en las comunidades que han cambiado porque alguien aprendió a ver más allá de las diferencias superficiales. Y pienso en los estudiantes que nunca tendremos la oportunidad de enseñar si no tomamos este riesgo. Elena asintió lentamente. Y yo pienso en esa noche cuando decidiste confiar en una extraña para salvar tu vida, y cuando yo decidí arriesgar todo para ayudar a alguien que no conocía. No hemos llegado hasta aquí jugando a lo seguro. Se volvieron hacia la señora Morrison y el diplomático. Aceptamos, dijo Elena, con la condición de que mantenemos control creativo sobre nuestros métodos de enseñanza, y que cualquier replicación de nuestro programa incluya participación genuina de las comunidades culturales involucradas, agregó Aiyana. No queremos ver nuestro trabajo convertido en apropiación cultural a gran escala. Por supuesto, aseguró la señora Morrison. De hecho, esas condiciones harán que el programa sea más fuerte. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La escuela de Elena y Aiyana se convirtió en un centro de peregrinaje para educadores, artistas y diplomáticos de todo el país. Sus técnicas fueron documentadas y adaptadas para diferentes contextos culturales. Y ellos mismos se encontraron viajando constantemente, estableciendo programas similares y entrenando a nuevas generaciones de sintetizadores culturales. Pero el momento más significativo llegó 2 años después, cuando recibieron una invitación que nadie había anticipado. ¿El presidente quiere vernos?, preguntó Elena, leyendo la carta oficial por tercera vez. No solo vernos, corrigió Aiyana, quiere que asesoremos en una nueva iniciativa federal para mejorar las relaciones entre el gobierno y las tribus nativas. Elena se sentó lentamente, procesando las implicaciones. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que hemos llegado muy lejos desde esa noche, cuando estabas escondida en una cabaña abandonada, respondió Aiyana con una sonrisa. Significa que el arte realmente puede cambiar el mundo, dijo Elena, sintiendo una emoción que era parte orgullo, parte asombro y parte responsabilidad abrumadora. La reunión en Washington fue surrealista para Elena.
Se encontró sentada en el despacho oval, explicando técnicas de síntesis cultural al hombre más poderoso del país. Lo que me fascina de su enfoque, dijo el presidente, después de escuchar su presentación, es que no tratan de eliminar las diferencias, las celebran. Esa es la clave, respondió Elena. Las diferencias no son obstáculos que superar, son recursos que aprovechar. Y cuando las personas aprenden a trabajar con sus diferencias en lugar de a pesar de ellas, agregó Ayanna, crean posibilidades que ningún grupo homogéneo podría imaginar. El presidente asintió pensativamente. Necesitamos más de ese tipo de pensamiento en el gobierno. ¿Estarían dispuestos a establecer un programa de entrenamiento para diplomáticos federales? Elena miró a Ayanna, viendo en sus ojos la misma mezcla de emoción y aprensión que sentía ella. Sí, respondió finalmente, pero con las mismas condiciones que siempre, participación genuina de todas las culturas involucradas y enfoque en la colaboración real, no en la asimilación disfrazada. Por supuesto, aseguró el presidente, de hecho, esas condiciones son exactamente por qué necesitamos su experiencia. 5 años después de esa reunión, Elena y Ayanna habían establecido programas de síntesis cultural en 12 estados diferentes. Sus métodos estaban siendo utilizados por diplomáticos americanos en 3 continentes. Y su escuela original en Santa Fe se había convertido en una universidad reconocida federalmente, la primera en el país dedicada específicamente a estudios interculturales. Pero para Elena, el éxito más significativo no era profesional, era personal. Estaba sentada en el mismo lugar donde había creado su primera pintura colaborativa con Ayanna, trabajando en un nuevo lienzo que mostraba la historia completa de su viaje juntos. A sus pies, una niña de 4 años con la piel bronceada de su padre y los ojos verdes de su madre trabajaba en su propia pintura con dedos manchados de colores. «Mamá», preguntó la pequeña María en una mezcla de español, inglés y apache que había comenzado a hablar naturalmente, «¿por qué usas tantos colores diferentes?» Elena sonrió, limpiando las manos pequeñas de su hija con un trapo. «Porque cada color cuenta una historia diferente, mija. Y cuando los combinas de la manera correcta, cuentan una historia más hermosa de la que cualquiera podría contar solo. Como papá y tú», observó María con la claridad simple de la infancia. «Como papá y yo», confirmó Elena, sintiendo una oleada de amor y gratitud por la vida extraordinaria que había construido. Ayanna entró al estudio cargando materiales para la nueva clase que comenzaría la próxima semana. «¿Cómo va el nuevo cuadro?» «Está casi terminado», respondió Elena, señalando la obra que había estado desarrollando durante meses. Era su obra más ambiciosa hasta ahora, una representación visual de la historia completa de su relación, desde ese primer encuentro desesperado hasta el presente, mostrada a través de la evolución de su arte colaborativo. «Es hermoso», murmuró Ayanna, estudiando los detalles, «pero falta algo». Elena frunció el ceño, examinando el lienzo. «¿Qué?». Ayanna sonrió y señaló a María, quien había comenzado a agregar sus propias marcas al borde inferior del lienzo con sus dedos pintados. «El futuro», dijo simplemente. Elena observó a su hija trabajando con la concentración intensa que había heredado de ambos padres, creando patrones que combinaban instintivamente elementos de todas las tradiciones que había absorbido desde su nacimiento. «Tienes razón», dijo Elena, tomando un pincel y comenzando a incorporar las marcas de María en la composición formal. «María, ¿quieres ayudar a mamá y papá a terminar esta pintura?». Durante la siguiente hora, los 3 trabajaron juntos, creando algo que ninguno de ellos habría podido imaginar por separado. María aportaba la espontaneidad de la infancia, Ayanna contribuía con la sabiduría ancestral de su pueblo, y Elena proporcionaba la técnica que había refinado durante años de experimentación. Cuando finalmente terminaron, se alejaron para examinar el resultado. El lienzo mostraba no solo la historia de Elena y Ayanna, sino una visión del futuro, generaciones de personas que crecerían viendo la diversidad cultural no como una fuente de conflicto, sino como una paleta infinita de posibilidades creativas.
¿Sabes lo que es lo más increíble de todo esto?, dijo Elena, tomando las manos de Aiyana y María. ¿Qué?, preguntaron ambos al mismo tiempo, haciendo que Elena se riera. Que empezó con el acto más simple del mundo, dos personas decidiendo crear algo juntas en lugar de mantenerse separadas por el miedo. Aiyana la besó suavemente y terminó con la demostración de que el amor puede literalmente cambiar el mundo. María, no queriendo ser excluida, se abrazó a las piernas de ambos padres. ¿Y yo qué hice? Elena se agachó para estar al nivel de su hija. Tú, mi amor, eres la prueba de que lo que papá y yo comenzamos va a continuar mucho después de que nosotros no estemos. Eres nuestra esperanza pintada en forma humana. Esa noche, después de que María se durmiera, Elena y Aiyana se sentaron en su porche, observando las estrellas que brillaban sobre las montañas donde se habían conocido. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado esa noche?, preguntó Elena. A veces, admitió Aiyana, pero luego me doy cuenta de que la pregunta real no es qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado, es qué va a pasar ahora que nos encontramos. Elena consideró eso, pensando en todos los estudiantes que habían entrenado, todos los programas que habían establecido, todas las vidas que habían tocado directa e indirectamente. Creo que vamos a seguir pintando, dijo finalmente. Pero ahora ya no estamos pintando solo lienzos, estamos pintando el futuro. Un futuro donde las diferencias son celebradas en lugar de temidas, agregó Aiyana. Un futuro donde el arte construye puentes en lugar de muros. Un futuro donde nuestros hijos crecerán viendo la belleza en la diversidad como algo natural. Elena tomó la mano de Aiyana, sintiendo la misma electricidad que había sentido la primera vez que se tocaron, pero ahora profundizada por años de amor, colaboración y propósito compartido. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por arriesgar tu vida para salvar a una extraña, por enseñarme que el arte verdadero requiere valor, por mostrarme que es posible crear algo hermoso a partir de las diferencias, por darme una familia, un propósito y una vida que nunca podría haber imaginado. Aiyana sonrió, la misma sonrisa que había visto en sus ojos en esa primera noche cuando decidieron confiar el uno en el otro. Gracias por ver en mí algo más que un salvaje, por arriesgar tu mundo conocido por la posibilidad de algo nuevo, por enseñarme que el amor verdadero no requiere que nadie renuncie a quien es, y por crear conmigo algo que va a durar mucho más que nuestras vidas individuales. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conectados por la comprensión profunda que habían desarrollado durante años de colaboración íntima. Finalmente, Elena habló. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda nuestra historia? ¿Cuál? Que no es una historia de final feliz, es una historia de comienzo hermoso, porque lo que hemos construido juntos no termina con nosotros. Es solo el primer capítulo de algo mucho más grande. Aiyana asintió, pensando en María durmiendo adentro, en los cientos de estudiantes que estaban aplicando sus técnicas en todo el país, en las futuras generaciones que crecerían en un mundo donde la síntesis cultural era vista como algo natural y hermoso. El primer capítulo de una nueva manera de ser humano, dijo. Una manera que honra el pasado, pero no tiene miedo del futuro. Una manera que ve las diferencias como regalos en lugar de amenazas. Elena se levantó y se estiró, sintiendo una satisfacción profunda que iba más allá de cualquier éxito individual que hubiera logrado. ¿Lista para ir adentro?, preguntó Aiyana. En un momento, respondió Elena, mirando una vez más hacia las montañas donde todo había comenzado. Solo quiero recordar este momento. Esta sensación de saber que hemos creado algo verdaderamente bueno en el mundo. Lo recordaremos, prometió Aiyana. Y cuando seamos viejos y nuestras manos ya no puedan sostener pinceles, les contaremos a nuestros nietos sobre la noche cuando dos extraños decidieron crear algo hermoso juntos y cómo esa decisión simple cambió no solo sus vidas, sino el mundo. Elena sonrió.
tomando una última mirada a las estrellas que habían sido testigos de su transformación de fugitivos a innovadores, de extraños a amantes, de individuos solitarios a fundadores de un movimiento que estaba cambiando la manera en que las culturas interactuaban en toda América. Sí, dijo, finalmente lista para entrar. Esa va a ser una historia hermosa de contar. Mientras caminaban hacia la casa, Elena reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como una artista rechazada que se escondía en una cabaña abandonada. Había encontrado amor y propósito en las circunstancias más inesperadas, y ahora estaba ayudando a crear un futuro donde los encuentros como el suyo serían celebrados en lugar de temidos. La última imagen que tuvo antes de cerrar la puerta fue de las montañas Apache iluminadas por la luna, majestuosas y eternas, guardianas silenciosas de los secretos de la síntesis cultural que ella y Ayanna habían descubierto juntos. Y supo, con la certeza que solo viene de una vida vivida con propósito auténtico, que su historia era exactamente como debía ser, no un final, sino un hermoso comienzo que continuaría pintando colores nuevos en el lienzo del mundo durante generaciones por venir. Queridos oyentes, esta historia de amor que trasciende barreras culturales ha llegado a su fin, pero me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. ¿Fue esperanza, transformación, valentía, amor verdadero o algo completamente diferente? También califiquen esta historia del 1 al 10. Sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana, el amor que trasciende las diferencias, la esperanza que renace cuando dos mundos se encuentran y la fuerza que encontramos cuando decidimos crear belleza en lugar de perpetuar división. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.